Biodegradación del pesticida atracina mediante microbiomas enriquecidos. Presenta Enrique Rico Arzate, Jair Cruz Narváez y Francisco Javier Nava López por parte del Instituto Politécnico Nacional. Objetivo general: evaluar la degradación de un herbicida de uso agrícola mediante el uso de un consorcio microbiano de origen y aplicación agrícola. Objetivos específicos: diseño de medios de cultivo para favorecer el crecimiento de hongos, bacterias y levaduras de origen agrícola. Obtención del modelo cinético en un reactor batch, evaluación de la eficiencia de degradación del herbicida y evaluación del grado de mineralización. El impacto de sustancias contaminantes en el medio ambiente ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías sustentables para la limpieza de ecosistemas y regiones dañadas por el mal uso de químicos. Es por ello que los microorganismos son usados por su capacidad para degradar estructuras orgánicas tóxicas, llegando a limpiar suelos y mantos acuíferos. La atracina es un herbicida altamente tóxico. Está prohibido en diversos países y su degradación en suelos tiende a depender de diversos factores. Por su alta persistencia llega a traspasar hasta mantos acuíferos y se han detectado concentraciones que superan los límites establecidos. La metodología que se llevó a cabo, primeramente la preparación de los medios, se tomaron 100 microlitros de cada uno de los consorcios microbianos, los cuales proceden de las cepas que integran el consorcio microbiano del módulo de producción de abono orgánico y lombricultura de la Universidad Autónoma Chapingo. Las alícuotas tomadas se homogenizaron en medio mínimo. El inóculo fue acondicionado por 5 días a una temperatura de 35 grados centígrados, con agitación constante en una solución de 100 miligramos por litro de atracina y llevada a foro en medio mínimo. Por parte de la experimentación, se prepararon tubos de ensayo de 10 mililitros, conteniendo medio mínimo contaminado con atracina en concentración de 100 miligramos por litro y 10 mililitros de inóculo previamente acondicionado. Para realizar el análisis se efectuó la medición por 28 días con agitación constante a una temperatura de 35 grados centígrados. La biomasa se determinó mediante centrifugación, llevando sequedad y determinando el peso diferencial correspondiente, con lo cual se pudo elaborar la curva de crecimiento microbiano. Y ahora bien, para la determinación de la concentración de atracina, se hizo la cuantificación mediante una medición por UV visible y por HPLC. Nos enfocaremos en el HPLC, ya que a partir de estos datos fue donde se realizó el análisis de resultados. La medición se efectuó en un cromatógrafo de líquidos, utilizando una columna fase reversa, para la cual se tomaron 1.5 mililitros de los tubos de ensayo previamente centrifugados y utilizando como fase móvil metanol y agua en proporción 50-50, con un tiempo de corrida de 35 minutos y una longitud de onda de 218 nanómetros. Y de igual forma, para la determinación del grado de mineralización, se efectúa en un analizador de carbono total tomado aproximadamente 45 mililitros de muestra utilizando una proporción de 1% ácido y el 15% de oxidante. Ahora vamos a ver acerca de los resultados y el análisis que se realizó. Para el cultivo en el medio se tomaron un total de 28 muestras por quintuplicado, obteniendo 28 datos de concentración de sustrato y 8 datos de concentración de biomasa. Y cada dato es un promedio de 5 repeticiones. Por medio de estos datos se realizó la corrección de la concentración de la atracina. Al obtener los porcentajes de degradación de atracina en cada día medido por el HPLC, se llevó a cabo la corrección de datos utilizando el modelo de Monod y sustituyendo en la ecuación de obtenida por el software los datos del tiempo también. En la siguiente figura se distingue que la concentración presenta una tendencia de degradación en los mismos productos utilizados por la corrección, a diferencia del comportamiento en los puntos restantes, los cuales presentan un aumento en la concentración. Las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso favorecen a bacterias adaptadas para hacer la correcta biodegradación. Y ahora, con respecto a la concentración de las células, para la corrección de datos de concentración de las células se utilizaron los siguientes datos mostrados, los cuales se obtuvieron por diferencia de peso y que al ser graficados y realizarse el ajuste de datos experimentales, se creó la siguiente gráfica.
En ella podemos ver que el comportamiento de la biomasa no presenta la primera fase de latencia por el previo acondicionamiento de las bacterias al medio de experimentación. Se observa que durante los primeros 10 días se encuentra en la fase exponencial y posteriormente entra en la fase estacionaria, en donde la velocidad de crecimiento es igual a la velocidad de deceso de los microorganismos. Tomando los puntos anteriores, se procedió a hacer un ajuste de datos para obtener un mejor análisis de la información. A partir del día 10 se aprecia que el crecimiento exponencial disminuye debido a que las bacterias comienzan a morir a causa de inhibición por intoxicación de los compuestos producidos, finalizando con la fase de declive a partir del día 25. Ahora bien, se analizó también el crecimiento microbiano y el consumo del sustrato a través del tiempo. El modelo cinético de Monod es únicamente válido para la fase de crecimiento, por lo cual se tomaron los primeros 10 días para su presentación. Y se puede ver la representación en la figura que se está mostrando. Y podemos ver las curvas de concentración de células y sustrato respecto al tiempo. En el gráfico se muestra la intersección de ambas curvas, lo que representa la afinidad de las células con el sustrato, demostrando que es factible el uso de este modelo cinético. Para la velocidad específica de crecimiento, en función de la concentración del sustrato, como sabemos, la velocidad de crecimiento de las células por definición es la variación de la concentración respecto del tiempo, por lo cual se utiliza el criterio de la primera derivada y los resultados de la concentración corregida y velocidad del crecimiento. Estos fueron utilizados para obtener la velocidad de crecimiento específico del crecimiento. Estos datos fueron graficados y se muestran en la presente imagen. Al inicio del experimento no hay degradación del sustrato. La concentración inicial de células es depreciable. La velocidad de crecimiento específico máxima se obtiene de la manera gráfica y es donde se puede observar señalando con la letra A. Para el análisis de resultados de carbono orgánico total, para obtener el grado de mineralización se utilizó un analizador de carbono orgánico total. Los resultados se muestran graficados en la siguiente figura. Aproximadamente el 45% del peso molecular de la atracina pertenece a carbonos orgánicos, lo que indica que en una muestra de 100 partes por millón, la concentración de carbono es de 45 partes por millón aproximadamente. Se percibe que en el día inicial la concentración de carbono orgánico total alcanza las 55 partes por millón, indicando así que la solución puede contener impurezas del agua o un aditivo para la solubilidad de la atracina. El comportamiento de la gráfica muestra una disminución de más del 50% de concentración a partir del día 1, manteniéndose prácticamente constante, exceptuando el día 17 con una concentración de 17 partes por millón. Con base al análisis porcentual de carbono del ácido cianúrico, urea y bioret, se concluye que durante el día del 1 al 26, la mineralización está conformada por una mezcla de estos tres componentes. Como parte de las conclusiones, la máxima degradación de la atracina se presentó en las primeras 48 horas dentro del reactor, disminuyendo la concentración del sustrato un 20%. El consorcio bacteriano presenta inhibición por intoxicación después del día 10, resultando en la disminución de la velocidad de crecimiento. La degradación del sustrato produce subproductos que no son detectables por la metodología empleada. Sin embargo, a partir del día 22 al 28 hay un aumento en la concentración, lo que indica la presencia de sustancias que no llegan a mineralizarse. Por esta razón se sugiere acoplar otro equipo para la detección de dichas moléculas. Y también el análisis de carbono orgánico resulta en la mineralización de más del 50% de la concentración inicial de atracina en el primer día, lo que demuestra que, aunque se logra una degradación hasta obtener el dióxido de carbono, el sistema llega a tener limitaciones. Por ejemplo, la generación de subproductos recalcitrantes que disminuyen la eficiencia en el bioreactor. La resistencia de esos compuestos para ser degradados sugiere otras alternativas experimentales, como el uso de enzimas en conjunto de las bacterias. Y como último se presenta la bibliografía mínima consultada. Muchas gracias.